¿Saben qué? Lo haré más como una charla. Me siento toda una influencer hoy. Yo no necesito el guión me necesita a mí. A los introvertidos siempre nos dicen que debemos callarnos, pero no era así. ¿Por qué nos cuesta tanto pedirle ketchup al mesero? ¿Por qué te da tanto miedo? Ser introvertido no es un defecto que hay que curar. Más bien hay que curar a los extrovertidos. Toda mi vida yo he sido bastante introvertida. No me ha gustado mucho hablar, socializar. Sobre todo esa parte incómoda de empezar una conversación. Y no hay muchas desventajas en ser introvertido. De hecho, cuidas tu paz mental. Y siempre hay uno que dice, oye, ¿por qué eres tan callada? No seas tan tímida, tienes que hablar más. No soy yo la que debo hablar más. Tú debes... Pero bueno, a veces ser introvertido sí te trae desventajas, es cierto. Porque imagínate, te vas a comer tu comida sin ketchup, ¿no? ¿Verdad? Pero no eres capaz de decirle al mesero, mesero, venga. Yo tampoco. Pero son cosas normales del día a día en las que debemos hablar. Porque somos los humanos comunicativos, no estamos ahí con lenguaje de señas o telepatía. No, espera, con lenguaje de señas sí. Perdón. Porque nosotros como seres humanos somos comunicativos, necesitamos hablar, necesitamos expresarnos, no andamos ahí con telepatía comunicándonos. Así que saber hablar es una ventaja muy requerida en el mundo real. Yo en lo personal he sido muy tímida durante gran parte de mi vida, como ya mencioné. Evitaba a la gente, evitaba las conversaciones. Bueno, ahorita también evito a la gente, pero a propósito. Pero ya era demasiado extremo. Hasta me daba miedo pedirle prestado el baño a una persona en casa ajena. Y me cagaba. Y no es saludable. Hasta que un día me propuse cambiar, me propuse empezar a hablar sin miedo al éxito, sin miedo a las personas, sin miedo al que dirán, sin el miedo a ser juzgada. Y sorpresa, no pasó así. Bueno, no fue tan fácil. No es como que simplemente te cambias el chip, te cambias la mentalidad y ya andas así súper confianzudo. No pasa eso en la vida real. Es un proceso. Como les dije en el principio, no necesitas dejar de ser introvertido. Solo aprender a hablar en las situaciones que necesitas hablar, que son importantes. Así que voy a hablar sobre qué hice yo para no tener miedo de hablar en público. Entonces, lo primero, para hablar en público frente a otras personas, pueden ser multitudes o un grupo pequeño, no importa. Necesitas primero tener un poco de confianza y seguridad. ¿En qué sentido? No me refiero a confianza a decir, yo puedo, esto me va a salir bien. Sino la confianza de decir, puede que me salga mal, pero eso no importará. La vida no se acaba, el mundo no se destruye porque me trabé al hablar. Ese tipo de confianza. Y con respecto a la seguridad, por ejemplo, yo cuando era más pequeña en mi escuela solía dar muchos discursos frente a 800 niños, creo que eran, frente a toda la escuela. Y sí, me ponía muy nerviosa. A veces me trababa, pero realmente no importaba. Todos se trababan. Nadie sabía hablar bien. Y bueno, yo tenía que aprenderme de memoria el discurso, ¿no? Y mientras más lo practicaba, más segura estaba yo. Me trababa, sí. A veces me olvidaba también, pero al final no importa porque todos somos humanos, todos nos equivocamos, nos trabamos al hablar, como yo ahorita, y tiene que un poco dejarnos de importar algunas cosas que no importan, como en el ejemplo de pedirle ketchup a un mesero. O sea, si lo pides mal, si te trabas al hablar, si hasta te olvidas lo que le ibas a decir, no te va a matar. O sea, espero que no. O sea, el mundo no se destruye porque tú cometas un error, todos los cometemos. Y para practicar esta confianza, esta seguridad, empieza haciéndolo con personas que no importan. No. Me refiero con NPCs. Ya sé que suena muy feo, pero digamos, es una forma de decirlo, ¿ok? Con la señora de la tienda, el conductor del bus, simplemente un buenos días o cómo le está yendo. No vas a empezar a practicar con tu jefe. Eso sería muy vergonzoso. Hay que empezar de menos a más, sobre todo si no estás acostumbrado a hablar con otras personas. Lo que también uso es la regla de los 3 segundos. Es simplemente contar hasta 3 y ya cuando cuentas a 3 me acerco a la persona y le hablo. Y no le doy mucha chance a mi mente para que se ponga a imaginar los peores escenarios. Simplemente lo hago y que salga lo que tenga que salir. Y bueno, como les dije, empezar con interacciones pequeñas, preguntando cosas randoms o habituales como, no sé, hablando sobre el clima, sobre cómo le va a la familia de la otra persona o lo que se te ocurra. Realmente no importa y debes de dejar de preocuparte por lo que digan los demás. Y otro tip, sacar un tema de conversación puede ser incómodo al principio. Quizás no sepas de qué hablar, pero lo importante es que empieces, ¿ok? Y cuando hagas preguntas hacia la otra persona, que sean preguntas abiertas y que sean sobre la otra persona, porque a los seres humanos nos encanta hablar de nosotros mismos. No deben ser preguntas interesantes, sino que debes estar tú interesado en esa persona. Y como ya les dije, también dejar de ser pesimistas, catastróficos, porque el peor escenario no es trabarte, el peor escenario es quedarte callado y con la duda y con esa culpa de que nunca le hablaste a esa persona. Y sí, vas a tener silencios raros, silencios incómodos, quizás la persona también se incomode. Quizás digas cosas sin sentido, vas a sonreír cuando no debes, pero eso es
completamente normal. Y si te das cuenta detalladamente, todo el mundo es incómodo, todo el mundo es raro. Solo que los extrovertidos lo disimulan mejor. Y bueno, quizás ya conoces la frase de que a los introvertidos siempre nos piden hablar más, pero a los extrovertidos nadie nunca les dice nada y nadie los manda a callar. Exacto, si tú te pones a hablar nadie te va a decir nada. Y aunque te haya salido súper incómoda esa conversación, después de, no sé, un día, una semana, un mes, un año, ya no habrá importado. Hay que enfocarnos en las cosas que realmente importan, no la opinión de personas que ni siquiera nos conocen, personas a quienes no les importamos realmente. Porque el miedo no se tiene muchas veces a hacer muchas cosas, a hablar en este caso, pero es peor que no la hayamos intentado nunca. Y todo es difícil en la vida. Sí, quizás al principio se te haga difícil iniciar una conversación, pero de eso se trata la vida, nada es fácil. Y así serán las primeras veces que tengas una interacción, pero poco a poco tendrás más confianza. Porque la confianza no es que te va a caer del cielo y ya vas a ser seguro de la nada. No, es algo que se forja. ¿Y con qué? Con la práctica. Como ya dije antes, practicar con las personas de nuestro diario vivir, con quien sea. Créeme que hablar te abrirá muchas puertas y muchas amistades y muy buenas experiencias. Y bueno, para terminar, quiero decirte que no llega un momento en el que ya no sientes nervios. En lo personal no me ha pasado. No es como un switch que lo activas y ya. Cada vez te da menos nervios, menos miedo, pero siempre hay una pizca de nerviosismo. La diferencia es no dejar que ese miedo te detenga. Y como anécdota personal, sí me ha pasado que intento hablarle a alguien y no me responde, me ignora, pero quien queda mal es la otra persona, por grosera. Así que no necesitas ser extrovertido, no necesitas ser carismático, solo necesitas decidir que prefieres tener un silencio incómodo que el silencio de no hacer nada y haberte perdido esa oportunidad de hablar. Si este video te sirvió, dale like, suscríbete y por favor, atrévete a hablarle a un desconocido, a hacer preguntas sin sentido y a tener silencios incómodos, porque eso es lo que realmente te enseña. Adiós.